De nuevo en su programa Volvamos a la Palabra. Bienvenidos a esta nueva sesión de la serie del Evangelio de Lucas, la número 22. Hoy estamos a 26 de mayo del año 2024 y es un gran placer poderles ver allí y podernos encontrar de nuevo para este programa. Por supuesto que yo no los veo literalmente, ¿verdad? Es una expresión de algo que sucede de forma virtual. Me alegra tenerlos junto conmigo en este estudio. Vamos a orar para aprovechar el máximo del tiempo. Padre querido, muchas gracias por esta gran oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de continuar el estudio del Evangelio de Lucas, que ha sido para nosotros una gran bendición, del cual hemos aprendido grandes cosas y seguiremos aprendiendo. Y lo más importante, Señor, a través del estudio de tu palabra te estamos conociendo cada día más y más. Y la clave de la vida eterna, según San Juan 17:3, es conocer al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Muchas gracias por darnos este privilegio de tener tiempo para estudiar tu palabra, para leerla, meditar en ella, analizar, ver los detalles y conocerte. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la última vez que estuvimos juntos, estuvimos hablando acerca de la pesca milagrosa en el capítulo 5 de Lucas y llegamos hasta el versículo 11, cuando los discípulos, según la palabra, después de haber hecho aquella gran pesca por la palabra de Jesús, por el nombre de Jesús, por haber hecho lo que el Señor les pidió en su nombre, después de haber cargado aquellas 2 barcas de pescados y haber conseguido una pesca tan abundante, la Biblia dice, dejándolo todo, le siguieron. El Evangelio continúa diciendo que sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, dice la Biblia, la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírlo y para que los sanase de sus enfermedades, pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La curación de un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades. Notemos nosotros la forma como Lucas cambia de un escenario al otro. Estaba en el lago de Genesaret, ¿verdad? Y estando en el lago de Genesaret, allí miró a Jacobo, a Juan, que eran los hijos de Zebedeo, y estaba también Simón, y ellos habían tratado toda la noche de conseguir algo de pesca y no habían logrado absolutamente nada. Y el Señor Jesús, apareciéndose en el día, les dice que boguen mar adentro y que echen la red. Y cuando echan la red, entonces sucede una pesca milagrosa tan grande que se estaba hundiendo la barca y tuvo que venir gente, otros pescadores en otra barca a ayudarlos para que no se hundiera la barca, y llenaron ambas barcas de peces. Ahora Lucas de repente cambia el escenario y entonces ahora Jesús está en una ciudad y de repente se le presenta un hombre lleno de lepra. Y al mirar a Jesús se postra con el rostro a tierra y le ruega y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Interesante por qué Lucas no menciona la ciudad. Simplemente dice una de las ciudades. En otros evangelios, Mateo y Marcos, ellos dan un poquito más de detalles de lo que sucedió. Es verdad que estamos estudiando el evangelio de Lucas, pero sería interesante saber qué fue exactamente lo que pasó. Y entonces en Mateo, al irnos al libro de Mateo, al capítulo 8 de Mateo, dice allí: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Eso es todo lo que dice Mateo. Interesantemente, Mateo dice que Jesús estaba descendiendo del monte, acababa de descender del monte. ¿De cuál monte? Bueno, Jesús estaba en el monte de las bienaventuranzas. En el capítulo 5 de Mateo dice: viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y allí comienza entonces Jesús el famoso sermón de la montaña. Dice que después que descendió del monte, entonces vino el leproso. Vamos a ver qué dice Lucas. Allí en el capítulo 1 de Lucas, en los versículos 40 en adelante, Marcos 1, 40 en adelante dice: vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Así que Marcos y Lucas simplemente dicen que un leproso se acercó. En el Evangelio de Marcos dice en los versículos anteriores que Jesús estaba en Galilea. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Así que Lucas, de una manera abrupta, introduce el episodio en el cual Jesús sana al leproso. Interesantemente, la lepra era una enfermedad muy común en los tiempos bíblicos. Asimismo, tan común era como era mortal, porque no había cura para la lepra. De hecho, Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento, había indicado a Moisés instrucciones de cómo tratar a las personas cuando tenían lepra. La persona debía ser examinada por el sacerdote y cuando veían la llaga, si el sacerdote declaraba que la persona estaba leprosa, la persona debía ser echada del campamento, fuera del contacto con todos, porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa y por lo tanto la persona debía aislársela. Y así como venía, así se podía ir. No había cura para la lepra hasta donde se sepa.
Y este hombre vino a Jesús y le pidió a Jesús que lo tocara, que le quitara la lepra si quería. Y Jesús lo tocó. Y en las instrucciones que el Señor le dio a Moisés, decía que cualquiera que tocase a un leproso o que tocase cualquier cosa, la cama o cualquier vaso donde el leproso bebía, quedaba inmundo. No obstante, Jesús, dice la Biblia, versículo 13 del capítulo 5 de Lucas, extendiendo él la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Así que Jesús actuó por fe, sabiendo que el Padre iba a contestar su oración, sabiendo que el Padre iba a contestar el deseo que Jesús tenía de que ese hombre fuese sanado de la lepra. Y lo tocó. Y efectivamente la lepra desapareció. Al instante, dice, la lepra se fue. No necesitó pasar días en tratamiento. No era un antibiótico que demoraba algunas horas para hacer efecto. El toque de Jesús a través del Espíritu Santo dio a este leproso sanidad instantánea, inmediata. Lo único que el leproso hizo fue hincarse en tierra, arrodillarse y poner su rostro en tierra y rogar y decir, Señor, si quieres, si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. El leproso sabía que Jesús podía limpiarlo. Acudió a su voluntad. El leproso no pidió por el poder. El leproso pidió por la voluntad. El leproso era consciente que muchos otros enfermos habían sido sanados. Y él, en su condición de leproso, considerando él, como se decía, que la lepra era un castigo de Dios, él pensaría que no era digno de que el Señor le quitara la lepra. Los judíos pensaban que las enfermedades venían como resultado de los castigos del cielo. Un ejemplo muy claro de esto está en San Juan, en el capítulo 9, porque Jesús, dice la Biblia en el versículo 1, pasando vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hubiese nacido ciego? Así que los judíos pensaban, no estaban del todo equivocados, ¿verdad? Pero en la mente judía, el leproso, el ciego, el paralítico, cualquiera que padeciese una enfermedad grave, el mudo, el tartamudo, el sordomudo, estaban así en esa condición porque tenían sobre sí la maldición de Dios, seguramente por su vida pecaminosa. Y este hombre leproso se inclina a tierra porque está seguro que lo único que necesita es tener la aprobación divina para curarse. Y la Biblia dice que cuando él se inclinó con el rostro a tierra, el Señor le dijo, yo quiero, sé limpio. Qué interesante, hermanos. Un hombre en una condición como esa, sabiéndose que no merece absolutamente nada, se acerca al Señor en su condición leprosa, sabiendo que no debía acercarse, aún así viene y pone su rostro en tierra y simplemente se deja caer en las manos y la voluntad de aquel que vino a la tierra a salvar a los hombres. Y Jesús le dijo, sí, yo quiero que la lepra se te vaya, yo quiero que seas limpio. Y en el instante la lepra se fue de él y entonces Jesús le dio una orden que parece, como hemos dicho en otras oportunidades, una orden un tanto extraña. Le dijo, no lo digas a nadie.
Bueno, no lo digas a nadie. Parece algo bastante difícil de entender porque este hombre con lepra tiene familia. Y apenas se presentase en su casa limpia su piel, todos se iban a dar cuenta de que la lepra se le había ido. Además, él debía ir a Jerusalén y presentar una ofrenda ante el sacerdote como lo establecía la ley que Dios le dio a Moisés, una ofrenda por su purificación, por su limpieza, y el sacerdote debía declararlo limpio de la lepra. A ese que habían declarado leproso, ahora lo debían declarar limpio de la lepra. Así que era imposible que nadie lo supiese. Porque la pregunta iba a ser automática. ¿Quién te limpió? ¿Cómo es que estás limpio de la lepra? ¿Qué hiciste? Porque seguramente el sacerdote estaría interesado en saber cuál era la medicina para podérsela dar a otros leprosos o sus amigos, sus familiares y seguramente otros leprosos a quienes él conocía querrían saber cuál fue la cura para que su lepra se fuese. Así de que eso no lo digas a nadie era algo como que difícil. Y el Señor le dijo, simplemente muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero dice la Biblia que el leproso no hizo eso, porque el versículo 15 dice que su fama se extendía más y más. Quiere decir que el leproso contó la historia de su curación, de su sanamiento. Y la Biblia entonces afirma que mucha gente se reunía para escuchar a Jesús y para que los sanase de sus enfermedades. Así que se corrió la voz de que este Jesús de Nazaret era capaz de limpiar leprosos, podía abrir el oído a los sordos, la boca a los mudos. Se corrió la voz de que este Jesús de Nazaret había convertido el agua en vino y había hecho otros milagros. Y muy rápidamente por toda Galilea, Capernaum, Nazaret, Caná, se corrió la voz de que el hijo del carpintero tenía poder para sanar enfermedades. Y por lo tanto, la gente lo buscaba. Y dice la Biblia que él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. En medio del trajín del día, además del, no digamos el estrés, de la ocupación diaria y constante, podemos imaginarnos cuánto trabajo tenía Jesús a diario atendiendo las peticiones de las personas enfermas o de sus familiares que tenían familiares enfermos y que no se podían mover de sus casas. Nosotros tenemos relatos en la Biblia de casos específicos que Jesús atendió, pero no tenemos los casos de todos los enfermos que Jesús sanó. Hubiese sido muy largo, extendido, haber leído los casos de cada persona enferma a la cual sanó Jesucristo. Solamente estamos leyendo los casos puntuales. Deberíamos decir más bien, estamos leyendo los casos que Dios quiso que se pusieran en el canon bíblico para nuestra enseñanza, como dice el apóstol Pablo, para nuestra salvación, para nuestro crecimiento espiritual. Y Jesús, entonces, en medio de su labor misionera, médico misionera, él se apartaba a lugares desiertos para orar, porque necesitaba recargar sus baterías espirituales. Él necesitaba estar cierto de que el Espíritu Santo le acompañase a cada momento.
Así que ese mismo Espíritu Santo que lo acompañaba, ese mismo Espíritu Santo que utilizaba a Jesús para sanar a los enfermos, era el mismo Espíritu Santo que lo invitaba a él a la oración. Y Jesús, obediente, iba y oraba. Es la misma situación que se presenta contigo y conmigo. Porque en medio de los afanes de la vida, aunque nosotros no andamos en la misma labor que andaba Jesús, aunque no dedicamos 100% el tiempo para atender enfermos, para dar estudios bíblicos, para visitar a las personas que están desanimadas, necesitamos tiempo para orar, porque el mundo y sus afanes, atracciones y tentaciones hostiga, sobrecarga, y el único lugar seguro para dejar toda esa carga es allí, en la cámara secreta, como dijo Jesús, hablando con nuestro Padre Celestial. El Evangelio de Lucas continúa con otro milagro. En el versículo 17 del capítulo 5 dice: aconteció un día que él estaba enseñando. Notemos otra vez el salto que hace Lucas. Dice en el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades. Ahora dice, aconteció un día. No se sabe qué día, no se sabe cuántos días pasaron después de la sanación del leproso, no se sabe qué día es de la semana. Simplemente aconteció un día que él estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Bueno, si él estaba enseñando y los fariseos y los doctores de la ley estaban sentados, indudablemente Jesús debe haber estado en un lugar donde había sitio para sentarse. No imagino a los fariseos y a los saduceos sentados en la grama escuchando a Jesús. No. Demasiado orgullo de parte de esas personas para sentarse en un monte. Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Así que teníamos allí una especie de comité farisaico y de saduceos que estaban escuchando y siguiendo a Jesús. Porque la fama de Jesús se había extendido tanto que ellos estaban curiosos. Escucha bien la palabra. Estaban curiosos por saber quién era este Jesús que sanaba y qué era lo que él estaba haciendo. De hecho, como he dicho en programas anteriores, ellos conocían a Jesús. Ellos conocían a Jesús porque Jesús siempre iba a las sinagogas. Él enseñaba en las sinagogas. El nombre de Jesús no era un nombre extraño para la curia farisaica y de los saduceos de aquel entonces. Y dice la Biblia, ahí estaban los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Imagínense ustedes que los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, los escribas, hacían ese viaje desde Jerusalén para ir hasta Galilea a escuchar a Jesús, para mirar qué era lo que él estaba haciendo, porque estaban curiosos de saber cómo era que él sanaba. Y qué lindo, qué bueno que la Biblia dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Es un asunto insistente, es un asunto muy repetitivo dentro del mundo cristiano adventista el pensar que Jesús hacía milagros porque Él era Dios. Jesús no hacía milagros por el poder divino. En otras palabras, Él sí hacía milagros por el poder divino, pero no por el poder divino que Él tenía. Jesús había puesto su divinidad a un lado. El poder del Señor estaba con Él. El Espíritu Santo lo acompañaba. Si Jesús hubiese utilizado su poder de Dios, entonces no necesitaba haber sido bautizado por el Espíritu Santo cuando se bautizó. Si Jesús hubiese estado utilizando su poder de Dios en la tierra,
entonces él simplemente no habría tenido necesidad de orar porque él era Dios. ¿Y para qué iba a orar para buscar fuerza si la fuerza estaba en él? Solamente te invito a meditar en algo. En Apocalipsis capítulo 12, en el capítulo 12, dice en el versículo 7 lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, luchando contra el dragón y sus ángeles. ¿Por qué se necesitaba una batalla en el cielo para echar a Satanás? La Biblia dice que el Señor Dios de los cielos, cuando creó todas las cosas, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La palabra de Dios es poder en sí misma. No necesitaba Miguel, que quiere decir quién como Dios, no necesitaba Miguel tener una batalla contra Satanás para expulsarlo del cielo, a menos que él no haya estado usando su poder divino para pelear contra Satanás. Esto es algo en lo cual debemos meditar, porque cuando Jesús estaba en la tierra y los demonios se enfrentaban a él simplemente decía calla, o él simplemente decía sal de él. Él solo usaba la palabra y el demonio se ahuyentaba, se iba. Así que si Jesús en el cielo, en el momento que narra Apocalipsis 12, no estaba utilizando su poder divino, sino que hubo una batalla de tú a tú, ¿quién hace pensar que cuando estuvo en la tierra utilizó su poder como Dios? No, la Biblia dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Así como el poder del Señor estuvo más adelante con los discípulos para sanar. Y les voy a leer un texto. Este texto está en Lucas, allí mismo en ese mismo evangelio, un poquito más adelante, en el capítulo 10. Dice la Biblia, en el versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a vosotros. Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y dice la Biblia, versículo 9, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado el reino de Dios a vosotros. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por las calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Así que el Señor envió a estos 70 a predicar y les dio autoridad para sanar enfermos. Ellos no eran dioses, pero tenían la autoridad dada por Jesús para sanar enfermos. Y luego dice, versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor,
aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que, indudablemente, cuando Jesús estaba en la tierra, Él no utilizó su poder como Dios para hacer sanidades. La Biblia dice, el poder del Señor estaba sobre Él. Él confiaba plenamente en el poder del Padre para poder sanar enfermos. Y dice la Biblia, versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, otro milagro instantáneo, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Detalles interesantes de Lucas. En primer lugar, la multitud que seguía a Jesús era tan grande que era difícil tener acceso a él para llevarle a los enfermos. Tanto así que estando él aquí en una casa, ahora sabemos que él estaba en una casa, estos hombres que llevaban a este paralítico abrieron un hueco en el tejado de la casa y por allí bajaron al paralítico hasta ponerlo al frente de Jesús. Y la Biblia dice que Jesús, cuando vio el acto, cuando vio al paralítico siendo bajado desde el techo, cuando vio la fe de ellos, bueno, la fe no se puede ver. La fe es un asunto abstracto, pero la fe obra. Y esa acción de que el paralítico fuese bajado por el techo era el accionar de la fe en Jesús. Y cuando Jesús vio no la fe del paralítico, sino la fe de ellos, del paralítico y de los hombres que lo estaban bajando, el Señor Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahora el paralítico, hermanos, si nos ponemos a pensar bien, el esfuerzo que hicieron estos hombres al bajar al paralítico por el tejado y ponerlo al frente de Jesús, era seguramente que Jesús lo sanara de su parálisis. Pero Jesús le dio a este hombre sanidad del alma y le dijo, tus pecados te son perdonados. Tú me vas a decir entonces que ahora Jesús está actuando por el poder de Dios. Sí, puede ser que tengas ese pensamiento en tu mente, pero vamos a mirar lo que dice el apóstol Santiago allá en el capítulo 5. Tú me vas a decir, bueno, nosotros no podemos perdonar pecados a las personas. Es verdad
y a la vez no es verdad. Tú me vas a decir que estoy de repente especulando o diciendo una herejía, pero vamos a la palabra. Santiago capítulo 5 dice en los versículos 13 en adelante lo siguiente, y presta mucha atención. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, claramente estamos aquí ante una acción meramente humana. La Biblia dice en Santiago, cuando una persona está enferma, debe llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le hagan un ungimiento en el nombre del Señor. Y dice la Biblia que la oración de fe salvará al enfermo. También dice la Biblia que el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, no estamos hablando aquí de Jesús que está ungiendo a un enfermo. Estamos hablando de ungir a un enfermo en el nombre del Señor. Quiere decir entonces que es en el nombre del Señor, otra vez, donde está el poder. Regresamos a Lucas, el capítulo 5, versículo 5, donde Simón le respondió a Jesús cuando Jesús le dijo, bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red. Así que el poder, hermano, está en la palabra de Dios. El poder está en el nombre del Señor. Eso fue lo que dijeron los discípulos, los 70, cuando regresaron con gozo, dice la Biblia. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan. Regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. El nombre del Señor. Y dice la Biblia que los fariseos y los escribas comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es verdad. Solo Dios puede perdonar pecados en el nombre de Jesús. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Algunas personas también podrían pensar que Jesús actuó como Dios porque la Biblia dice que conoció los pensamientos de ellos. ¿Y quién puede conocer lo que alguien está pensando a menos que sea el mismo Dios? Estamos de acuerdo. Sin embargo, mis queridos, el que escribió el Evangelio fue Lucas. Y otro Evangelio lo escribió Marcos. Y el otro evangelio lo escribió Mateo. ¿Cómo supieron Mateo, Marcos y Lucas lo que estos fariseos y saduceos estaban pensando si ellos no estaban allí? ¿Cómo supo Marcos? ¿Cómo supo Mateo? ¿Cómo supo Juan que estaba... Bueno, Juan era un discípulo de Jesús, ¿verdad? Él vio y miró y escuchó a Jesús hablar. Pero Lucas no. Lucas investigó la vida de Jesús.
Pero Lucas supo exactamente qué era lo que estaban pensando los fariseos y los saduceos. ¿Cómo lo supo si él no estaba allí? Por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que cuando la Biblia dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos, no es porque Jesús tenía la capacidad divina de conocer el pensamiento del ser humano. La tenía, pero no la usaba. El Espíritu Santo le revelaba a Jesús todas las cosas. Y es que el diablo quiere que tú y yo pensemos que en la vida de Jesús habían cosas que eran prerrogativas de Jesús nada más porque Él era Dios. Y que en nuestro caso es algo imposible porque nosotros no podemos hacerlo porque no tenemos esa cualidad divina. Pero la Biblia enseña que el nuevo nacimiento es una acción del Espíritu Santo. Y en la Biblia se enseña, en el libro de Primera de Corintios, que hay personas que tienen el don de interpretar lenguas. ¿Cómo puede una persona interpretar lenguas desconocidas si no las conoce? Pues el Espíritu Santo le da la capacidad. Jesús le dijo a sus discípulos que cuando fuesen delante de gobernantes y jueces, no se preocupasen por lo que debían decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les iba a dar las palabras que debían decir. ¿Las conocen? No sabemos. Solamente la Biblia dice, no se preocupen en aquel momento de qué van a decir, porque en ese momento les será dado lo que van a decir. ¿Cómo supo el etíope? ¿Cómo supo Felipe, que el etíope necesitaba la palabra? Porque el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro. Felipe no sabía quién iba en el carro, pero el Espíritu Santo le habló y él obedeció. Así que, hermano mío, Lucas presenta un panorama de la vida de Jesús, de un Jesús lleno del Espíritu de Dios que actuaba por el poder del Señor. El mismo poder y el mismo Espíritu que tú y yo tenemos el privilegio de disfrutar si tan solo queremos escuchar su voz. Es tanto un milagro sanar a un leproso como lo es que tú y yo escuchemos la voz de Dios para arrodillarnos a orar, que tú y yo escuchemos la voz de Dios para estudiar la palabra. En medio de un mundo tan caótico y lleno de tantas actividades, estrés y problemas, es realmente un milagro que tú y yo escuchemos la voz de Dios y apartemos tiempo para escuchar su palabra. Es realmente un milagro que tú y yo, que estamos en un mundo contaminado por el pecado, seamos apartados y nos mantengamos limpios por su palabra. Es realmente un milagro que tú y yo, escuchando la voz del Espíritu Santo, actuemos en nuestra vida por la palabra y en el nombre de Jesús. Así que, hermano mío, pensemos, conozcamos a Jesús, quien dedicó su vida entera a trabajar para su Padre y quien dedicó su vida entera a tener fe en que su Padre obraba a través de él. Padre, es un gran privilegio poder estudiar tu palabra. Por favor, Señor, bendícenos para que la bendición del Espíritu Santo pueda estar también en nuestro corazón y que seamos obedientes y en el nombre maravilloso de Jesús podamos vivir una vida que refleje tu carácter y dé testimonio de tu poder. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Volvamos a la palabra. Corre la voz. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho en YouTube e invita a otros a hacer lo mismo.
Que el Señor nos bendiga y que tengamos un excelente día.